Buenas tardes, espero que se encuentren todos bien. En este día, ya habíamos pautado un encuentro asincrónico, pero a lo largo de este día voy a ir cargando algunos materiales que van a ayudar a comprender un poco la teoría utilitarista, así que por lo tanto vamos a conocer al pensador John Stuart Mill, un filósofo inglés del siglo XIX que en realidad, él continúa un poco el desarrollo del trabajo de Jeremy Bentham, que en realidad trabajó con su padre, así que vamos a meternos de lleno hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, donde comienza a tener mucho auge la teoría ética conocida como utilitarismo. Para el utilitarismo, ¿qué es lo bueno? Es lo útil. Lo útil es lo placentero o lo que nos lleva hacia el placer. Como Aristóteles, Mill consideró que todas las personas buscan ser felices y relacionó la felicidad con el placer. Las acciones van a ser buenas cuando éstas tiendan a promover la felicidad y por lo tanto serán malas si producen lo contrario de la felicidad, es decir, el dolor. Por lo tanto, la felicidad es el placer y la ausencia del dolor, y la infelicidad será el dolor y la ausencia del placer. Ahora, todo lo que deseamos, lo deseamos porque es placentero o porque es un medio para eliminar el dolor y producir el placer. ¿Pero todo placer es deseable? En realidad no, porque hay placeres que son fugaces, que muchas veces nos pueden terminar produciendo dolor. Por ejemplo, algo que nos guste, pero que pueda llegar a perjudicar a nuestra salud. Entonces, la salud sería un placer duradero y es preferible a placeres momentáneos o intensos que nos quitan esa salud. Entonces, para Stuart Mill, los placeres se pueden diferenciar de acuerdo a la calidad. Habrá placeres bajos y placeres elevados. Los placeres bajos son en general los placeres corporales. Los placeres elevados entonces van a estar relacionados o hacen referencia a nuestras capacidades creativas e intelectuales. Los placeres que son suscitados por el estudio, la lectura, el ejercicio del pensamiento, la investigación o por ejemplo la creación o la contemplación de una obra de arte, esos serían placeres duraderos y estables que nos van a producir una satisfacción más plena que la que pueden llegar a producir los placeres fugaces e inestables. Considerando entonces que la felicidad es parte dentro de esta teoría utilitarista y ante el pensamiento de aquellos que proponen o postulan que la felicidad es inalcanzable, John Stuart Mill responde que en realidad es alcanzable siempre que no sea la que se considere como una vida en continuo éxtasis. Es decir, que para Mill la felicidad entonces sería la vida con algunos momentos de exaltación, pero que van a ser pocos, o momentos donde tengamos ciertos dolores transitorios, pero donde van a prevalecer muchos momentos variados de placer. Entonces, la utilidad como principio no solo incluye la búsqueda de felicidad, sino también la prevención o lo que podríamos denominar como mitigación de esas desgracias que pueden acontecernos en la vida. Así que, por ejemplo, siguiendo el hilo de este pensador, desde este punto de vista, podríamos decir que, por ejemplo, en el ámbito de la medicina,
es buena en un sentido moral porque ayuda a prevenir aquellos dolores relacionados a cuestiones corporales o a veces no tanto, y que también establecen u ofrecen posibilidades de mitigarlo. La posición de Stuart Mill da lugar a la defensa de lo que sería la lucha contra calamidades que son fuentes de sufrimiento físico y mental, como la pobreza, la enfermedad o la malignidad. Bueno, espero que más o menos estemos entrando en sintonía con este breve audio, que más que nada es algo introductorio, pero vamos a avanzar un poquito más. Y muchas veces las personas tienden a ir sacando interpretaciones de este pensador, ¿no? Por un lado, muchos piensan que el utilitarismo propondría que cada uno busque su felicidad individual sin importarle lo que suceda con los demás, ¿no? Pero el principio utilitarista propone que toda persona se ocupe al mismo tiempo tanto de la promoción de su felicidad particular como la de incrementar el bienestar general de todos los seres humanos, contribuyendo así a la producción de la mayor felicidad total. Entonces, según la teoría utilitarista, debemos actuar procurando lograr la mayor felicidad posible para la mayor cantidad de gente posible. Por eso, Mill va a poner mucho énfasis en la necesidad de que la política y la educación puedan nivelar las desigualdades y al mismo tiempo que generen en cada individuo un sentimiento de unidad con todo el resto. Es decir, que no se piense en el beneficio personal sin incluir a los otros en ese beneficio. En otras palabras, podríamos plantear que establece una subordinación de la felicidad individual a la felicidad general, porque la felicidad general va a garantizar la individual. Por eso, el utilitarista no va a descartar el sacrificio de la felicidad personal en pos de una felicidad más amplia. El sacrificio de alguna manera va a ser noble si tiene como fin promover la felicidad de los demás, pero no tiene sentido el sacrificio que no tenga en cuenta este fin. El sacrificio no vale por sí mismo, no es un fin en sí mismo. Entonces, el héroe, el mártir, que se sacrifician en pos de algo que aprecian más que su felicidad personal, ese algo tendría que ser la felicidad de los demás. No se sacrificarían si creyeran que ese renunciamiento produciría en el prójimo una suerte igual a la suya. Entonces, merecen honores quienes renuncian a la felicidad personal para aumentar la felicidad del mundo, pero no se lo merecen quienes se retiran del mundo para vivir una vida sacrificada, porque ese sacrificio no tiene ningún sentido dentro de esta perspectiva filosófica. Entonces, un sacrificio que no aumenta ni tiende, digamos, a aumentar la suma total de la felicidad sería un gran desperdicio. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para determinar si un acto es bueno o malo para la postura utilitarista? Bueno, fundamentalmente se deben medir las consecuencias concretas de ese acto. No interesan los motivos del acto, es decir, las intenciones, las motivaciones y demás, sino solo los resultados. Si alguien salva a una persona que se ahoga, si en el planteo de una de las clases anteriores, para repasarlo de Immanuel Kant, descubrimos que había, digamos, situaciones que sí correspondían a un acto realmente bueno, pero en la ética utilitarista, si alguien salva a una persona que se ahoga, ¿sí?, el acto en sí es bueno, aun si la persona que lo realizó lo hizo simplemente porque tenía una relación afectiva con esa persona, por interés económico, por lo que fuera. En realidad, acá
importan las consecuencias, los resultados y no las motivaciones que conducen a esa determinada acción. Por este motivo, ¿sí? Hay actos que habitualmente podrían considerarse como malos, pero que en determinadas situaciones pueden ser buenos. Por ejemplo, algo de lo que hablamos mucho es si llegamos a mentir, ¿sí? Generalmente la mentira no está valorada positivamente por los demás integrantes de la sociedad, pero una mentira suele ser un acto malo, pero cuando esa mentira sí puede ser buena, como se la conoce como buena mentira, mentira piadosa, etc., puede ser buena en un contexto específico. Es decir, si se miente para conseguir algún fin útil para nosotros o para los demás, por ejemplo, si se miente para salvar la propia vida o para salvar la vida de otros, ¿sí? O para no dar noticias malas a una persona que está muy enferma, ese acto podría ser considerado bueno. Por supuesto, incentivar, ¿sí? El tema de la veracidad, de la verdad, es lo que más nos puede servir a nosotros y a la comunidad en total. Pero esta regla, como cualquier otra, tiene excepciones para los pensadores que adhieren al utilitarismo. Entonces, lo que es justo en casos que son por ahí más ordinarios, no es justo en un caso o situación particular. Es decir, en determinadas circunstancias la mentira puede producir más beneficios que daños. En ese caso, la mentira no sería condenable, sino hasta recomendable. Ahora, entendiendo un poco algunos así elementos claves de esta teoría que en pocos minutos no puedo desarrollar con tanta profundidad, pero que tendremos otro encuentro para revisar algunas dudas o cuestiones que surjan o suscitan de la lectura del capítulo que les dejé, que es un capítulo que pertenece a un libro de John Stuart Mill. ¿Cómo podemos saber nosotros, sí, cómo actuar en cada situación particular? Bueno, aquí tenemos de cierto que cada situación es única, pero también podríamos decir que es cierto que hubo situaciones similares que nosotros pudimos haber vivido o que otros han experimentado antes que nosotros. Entonces, esas experiencias o las experiencias de nuestros antepasados nos fueron de alguna manera mostrando posibles consecuencias de las acciones. Es decir, que conocemos los efectos que tienen los actos humanos porque de alguna forma pudimos ver esos efectos en acciones que otros realizaron. Por eso no es preciso en cada situación particular calcular los efectos de nuestra acción, porque ya sabemos aproximadamente, ¿sí?, cómo deberíamos actuar. Bueno, y ahora otro interrogante que nos puede ser útil para seguir analizando estas ideas. ¿Siempre los actos se van a medir por sus consecuencias? ¿No existen actos, acciones que valgan por sí mismos? Es decir, ¿siempre todo lo que hacemos lo hacemos en pos de un fin superior como la felicidad? Y aquí entramos en un terreno donde puede haber una confusión. La felicidad tiene partes o ingredientes, ¿sí? Es decir, cada parte es deseable por sí misma. La salud, por ejemplo, es una parte de la felicidad, ¿sí? La salud es un fin en sí mismo, no es un medio para otro fin. El placer, no sé, de escuchar música, de conversar con algún amigo, son partes de la felicidad. Es decir, son todos actos deseables por sí mismos porque nos hacen felices, no son medios para alcanzar la felicidad.
También ser una buena persona es parte de la felicidad. No buscamos ser buenos para lograr otra cosa. La bondad de nuestra conducta debería de alguna manera proporcionarnos placer, ¿sí? Entonces nos sentimos bien ayudando a otros y eso también vale por sí mismo. Pero, por ejemplo, actuar mal, ¿sí? Por el contrario, nos genera dolor o insatisfacción, sentimos culpa o la reprobación, ¿sí? De quienes nos rodean. Por eso actuar mal no nos conduce a la felicidad. Bueno, espero que en este breve audio hayan podido descubrir algunas claves de lectura, algunas ideas que nos permiten así a nivel muy general comprender algunos rasgos esenciales del pensamiento de Stuart Mill y que claramente a través de la lectura, del trabajo con ese capítulo que les compartí, van a ampliar y profundizar mucho más de lo que pude tal vez transmitirles en este audio, pero bueno, no quería que fuera demasiado extenso, así que bueno, quedaré a disposición para cualquier consulta y el próximo sábado sí nos volveremos a encontrar 12:15 por Zoom, a no ser que surja alguna cuestión particular o especial del instituto, pero por el momento retomaríamos nuestras clases virtuales. Así que bueno, espero que tengan un gran día, que hayan disfrutado de la jornada, quienes hayan podido estar, y los demás que hayan descansado y puedan volver a conectarse con las materias. Muchos saludos, buen finde y cualquier cosa estaré a disposición. Saludos.